Bienvenidos al primer episodio del Estoico de Wall Street y este esfuerzo de Olive Tree Capital de llevar la información sobre todo el campo de las criptomonedas a todos ustedes. El propósito de esto es hacer 52 clases o masterclass donde podamos ir viendo justamente qué son las criptomonedas y toda esta parte de dudas que hay. De mi parte, este es un trayecto que comenzó en el año 2020, fue mi primer acercamiento y fue tanto la pasión que mi línea de investigación académica empezó a cambiar hacia criptomonedas. Dentro de esto han sido 4 años de ir identificando diferentes tecnologías, de ir investigando sobre las diferentes soluciones y el propósito aquí es llevarlo a que te ayude a entender qué hay detrás desde un punto de vista fundamentado y que te pueda dar una idea de por qué esto está cambiando el mundo. Así que sin más, podemos comenzar hoy con la parte de las criptomonedas desde un punto de vista tradicional versus lo que es las monedas como la conocemos. Entonces, la primera parte es qué esperamos que suceda en los próximos 50 años. A cómo van las cosas, es un tema complejo de predecir porque las circunstancias no son tan sencillas. Entonces, dentro de ello, deberíamos de comenzar primero recordando la función del dinero. Si nunca has tenido contacto con esta función, lo importante es irla llevando de la mano. La función del dinero, el dinero tiene que tener ciertos aspectos para que sea aprobado o aceptado por las personas. Dentro de esto, lo primero es que sea un medio de intercambio, es decir, el dinero no tendría validez si la otra persona no lo acepta. Por más que yo lleve una moneda a otro país, me pueden decir, mira, esta es la moneda de mi país, tal vez desconocida en el otro país, y yo le digo a la persona, hagamos un intercambio, y si la persona no lo acepta, no es de interés para nadie, entonces el dinero no tiene validez, porque el dinero debería facilitar las transacciones. ¿Cuál es la idea? Si vamos a la base de la economía, lo primero que te dirían es que había estas transacciones donde uno intercambiaba un bien por otro bien. Pensemos que yo quería café y la otra persona quería una vaca. Y entonces era muy sencillo cambiar quintales de café por vaca, se determinaba un precio y era muy fácil, lo que conocemos como el trueque. El problema viene cuando yo tengo café y la otra persona que tiene la vaca no quiere café. Entonces me preguntaría qué es lo que quiere para poder comprar una vaca y me diría que quiere trigo. Entonces tendría que yo ir a buscar una persona de trigo, hacer la primera transacción. Entonces ya yo tendría el trigo, pero ¿qué pasa si la persona no quiere el café? ¿Ves lo complejo que es esto? Es complicado para poder desarrollar. Entonces el dinero lo que hace es que no importa qué quiera el otro, la transacción se da. Yo puedo tener dinero ahorrado de diferentes transacciones y pasarlo a la persona para comprar una vaca y viceversa. Por eso es que el dinero es tan importante y por eso fue utilizado desde los sumerios, Babilonia, etcétera, hasta el día de hoy. Es normal que sea un medio de intercambio. La segunda parte es que el dinero no tiene función si no se puede dividir. Es decir, tiene que ser una unidad de cuenta. Pensemos en que la moneda como un dólar o un euro pueden ser divididos en 100 euros, en 50 euros, en 20 euros. Lo mismo puede pasar para la parte de la moneda que es lo mismo de agregar. Entonces, dentro de este lado, vale mucho la pena ir entendiendo que es divisible. Y finalmente, que tenga valor. Si el dinero pierde valor, ya sea por altos niveles de inflación, por diferentes aspectos, entonces automáticamente no es útil. Y eso es lo que es importante, que sea una reserva de valor. Si lo vamos analizando dentro de esto, todo esto va teniendo un sentido porque se tiene que cumplir. Para dar un ejemplo, que normalmente lo citaba dentro de esta parte como uno de los ejemplos usuales, en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron los cigarros como medio de intercambio. Y entonces, ¿qué era la parte dentro de esto? Primero era aceptable un cigarro con otro y esto se podía utilizar. Luego, unidad de cuenta, podrías dividir una cajetilla en 20 cigarrillos. Y finalmente, era una reserva de valor, pues dependiendo cuántos cigarrillos había como un intercambio tácito. ¿Cuál es el problema con ello? Que los cigarrillos se empiezan a falsificar y entonces esto lo que hace es que sea mucho más difícil la transacción. Por eso podemos agregar que también el dinero tenga seguridad. Es decir, por eso es que los billetes tienen tanto temas de seguridad
eh, emblemas de agua, translúcidos, lo que fuese, para poderlo desarrollar. Entonces, entendiendo que el dinero cumple una función, es por eso que cuando lo vemos en los problemas del dinero físico, y el dinero es que es difícil primero de fraccionar, porque como banca central tiene que ir sacando billetes de 1, de 10, de 15 y 20, pero luego, ¿qué pasa cuando el valor del dinero va creciendo y ya tienes que sacar billetes o emitir billetes de 200, de 1000, de 5000, como es el caso de Zimbabue, por ejemplo, que tuvo una inflación muy alta y tenía que sacar billetes en trillones? Entonces se vuelve complejo, sobre todo también para transportarlo y para almacenarlo. Y entonces el dinero comienza a ser complicado de llevar. Para una historia, hicimos una investigación que se llama Bitcoin y fichas de finca, está publicada en inglés, y lo que empezamos a notar era que las fichas de finca en Latinoamérica empezaron a utilizarse de esta manera. Como no llegaba la moneda en curso legal, es decir, la moneda oficial del país, entonces se empezaron a hacer diferentes monedas a través de las fincas. El valor se empezó a dar a través de lo que se podía comprar en las tiendas alrededor y era divisible porque muchas se podían cortar y muchas se podían pues ir llevando hacia intercambios distintos. También está basado el valor a través de la finca en la cual estaban y entonces era un sistema que funcionaba. Dentro de este sistema, cuando las monedas oficiales comienzan, lo primero que empiezan a evitar es que existan estas monedas, sino que solo llegue la moneda en curso. Y es ahí donde se empieza a llevar esa moneda a diferentes lugares. Pero claro está que hay monedas que pueden representar ciertos errores, que pueden tener dificultades, otras que son más falsificables, y todo esto comienza a desarrollar un problema del dinero físico hoy en día. Dado diferentes estadísticas, el 80% del dinero global ya es digital o virtual, es decir, no lo vemos y es muy difícil ya estar con billetes encima de nosotros, por así decirlo. Pero entonces, ¿dónde viene un cambio? Viene un cambio respecto a cómo se valora el dinero. El dinero, la importancia es que la banca central llega y se vuelve el monopolio, o sea, es decir, el único que puede emitir dinero. Lo que por muchas maneras coloquialmente se dice imprimir es emitir. Entonces, la parte interesante es cómo se respalda el dinero para que tenga valor, porque si yo emitiera el dinero sin ningún tipo de respaldo, probablemente perdería mucho valor y sería insensato pues hacerlo. La parte importante es que empieza a haber un patrón oro. Esta regla lo que decía es que de acuerdo a las reservas del oro, yo puedo entonces hacer una emisión de dinero. Y ahí es donde comienza. Entonces, lo que me limitaba a mí para emitir dinero era justamente esta reserva de oro. A menos que yo comprara más oro, entonces yo podría emitir más. Esto da una estabilidad impresionante. Veíamos a países con valor de 1 a 1 respecto a otras monedas y obviamente limitaba la emisión. ¿Cómo empezó a cambiar esto? Empezó a cambiar por la idea de que se necesitaba más dinero para financiar crecimiento. Y entonces, o se conseguía más oro o se rompía el patrón oro. Pues claramente la decisión fue romper el patrón oro. Y el patrón oro lo que dio es la posibilidad al gobierno de emitir mucho más dinero. Y esta emisión de mucho más dinero, pues iba a ser utilizado para créditos, para construcción, para otros temas. Sin embargo, había ahí un asesino silencioso, diría Milton Friedman respecto a esto, y lo que decía es que la inflación iba a estar de lado. Y entonces ustedes preguntarán, ¿qué es inflación? Inflación es el cambio de precios de un mes a otro, es decir, cuánto se elevan y cuándo bajan. ¿Cómo se mide la inflación? A través del índice de precios al consumidor, que es básicamente una canasta hecha con los productos que las personas o creada con los productos que las personas de un país determinado normalmente consumen. Cada uno tiene una ponderación, algunos son más importantes que otros y se calculan mes a mes. A veces se hacen revisiones y se agregan diferentes productos. Por eso puedes ver el IPC en español o el CPI en inglés. Entonces, en base a ello, se va calculando y
al cambio se marca la inflación, el cambio de mes a mes. Lo interesante de esto es que los bienes o los productos que están en esta canasta pueden ir subiendo, pero la inflación también es acumulativa. Por eso es que nos centramos en el ritmo de la inflación. A veces se cree que cuando la inflación baja, entonces que el país ya no tiene y ha vuelto a recuperar. No es correcto. Lo correcto es la inflación se va a ir acumulando mes a mes. A veces se acumula con menos velocidad, a veces con más velocidad. Por eso si vas a tu banca central, puedes encontrar, o a tu Instituto de Estadística Nacional, puedes encontrar que existen el ritmo de la inflación. Ojo que la palabra ritmo se refiere a esto. Entonces, ¿cómo es que la emisión provoca inflación? Pues muy sencillo. Al final, lo interesante de la inflación es que por $1 yo pudiese comprar 4 huevos, pero luego la inflación lo que hace es que por $1 yo puedo comprar solo 2 huevos. Entonces, ¿qué pasó? Es el mismo dólar, sí, pero ha perdido su valor. Y entonces, cuando se va al patrón oro, el valor depende de la emisión y las reservas de otras monedas. Entonces, mientras yo más emita y no amplíe la reserva, automáticamente se crea inflación porque se tiene menos valor. ¿Y por qué? Porque el importador tendrá que ver qué hace con la cantidad de dinero que recibe para hacer transacciones en su país cuando vienen los productos. Y el exportador, al momento de hacer un cambio con la moneda nacional, también pierde valor. ¿Y dónde lo van a compensar? Por supuesto, ajustando los precios para poder crear márgenes o para poder crear ganancias. Y eso es normal porque si no, no existiría el negocio. Entonces, la parte interesante es que esta inflación se vuelve este asesino silencioso porque automáticamente empieza a quitarle valor al dinero que tenemos puesto de diferente manera. ¿Y eso qué nos lleva? Nos lleva a que en 1971 fue cuando Richard Nixon puso fin al patrón oro. No fue él el que comenzó esto, sino es el que lo termina. Empieza a existir monedas fiat, que era lo que hablábamos. Yo respaldo mi moneda local con otra moneda. Por ejemplo, yo puedo respaldar mi moneda de mi país con el dólar. Entonces, cantidad de dólares, cantidad que puedo emitir. Pero de nuevo, el dólar está respaldado por otras monedas y se empieza a crear ese efecto de quién está respaldando a quién. Y eso lo que hace es que crea dos problemas. Primero, la moneda solo es del gobierno y finalmente hay un nivel alto de inflación. Existe esta parte donde comienza a verse entonces el nacimiento del Bitcoin. ¿Cómo empieza el Bitcoin? Empieza con un artículo, podríamos llamarlo académico, pero mejor llamado como un white paper, donde Satoshi Nakamoto, que no sabemos si es una persona o son varias, propone un sistema descentralizado. Pero ¿por qué propone un sistema descentralizado? Lo propone a través de la crisis del 2008 y 2009. ¿Qué pasó en el 2008 y 2009? Pues que se prestó mucho dinero. De nuevo, vamos, la emisión, ese dinero que se emite tiene que ponerse a trabajar de alguna manera. Y usualmente es con préstamos. Entonces se dieron préstamos y los préstamos se dieron con requisitos muy bajos. Por ejemplo, el hecho de que no se tomara en cuenta los ingresos, los activos o si tenía trabajo. Y entonces estos que se llamaron ninjas por no income, no job, no access, empezaron a recibir préstamos. La hipótesis de estas personas que recibían préstamos era que iban a comprar una casa, la casa iba a subir de precio, lo que se conoce como plusvalía, y que le iban a vender más caro, se iban a quedar con esos precios y se iba a ganar. Este fue un efecto que también pasó en el 2001 en España y bueno, ya lo hemos visto, es una historia que no termina bien. ¿Cuál es el resultado? Que a través de la cantidad de casas que se compran, se empiezan a elevar los precios exageradamente, estas casas compradas, motivadas por los préstamos, y a través de eso se crea lo que se llama una burbuja. ¿Por qué una burbuja? Porque está muy distante del precio real de los hogares. Entonces, una casa llegaba de $100,000 a valer, supongamos, $7,000. Entonces, no hacía sentido. ¿Verdad? O de $100,000 a 700,000, para hacerlo correctamente. Entonces no hacía sentido. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que eventualmente se fueron desinflando esa burbuja. Los que compraron a 700,000 ya veían que su propiedad valía 200,000 y entonces no podían pagar porque no tenían sustento. Cuando el banco llegaba a pedir las casas, las había vendido, pues había dado el préstamo para comprar una casa con mucho mayor valor del que se tiene y se empezó a crear un problema
y una catástrofe de una crisis financiera pues sin precedentes. Siempre recomiendo ver la película The Big Short, creo que está muy bien desarrollada en ese sentido. Entonces, dentro de este lado, ¿cómo afecta a las personas? Afecta a que muchas personas se quedan sin hogar, otras personas que sí tienen hogar, pero tenían una parte, les empiezan a subir la tasa de interés, es decir, el costo de oportunidad de tener su casa empieza a subir porque los bancos pues han sufrido una gran pérdida, empiezan a cambiar otros aspectos como la tasa de interés. Recordemos que la tasa de interés es el costo de oportunidad del banco cuando te presta un dinero. Si te lo está prestando a ti, no se lo puede prestar a alguien más, entonces le pone un porcentaje que tienes que ir pagando. Entonces, los bancos tienen el derecho de poder cambiar las tasas conforme se van cambiando, se van proponiendo. Entonces, puede ser que hayas entrado a una hipoteca, a pagar el préstamo de tu casa, por decirlo así, a un 7% y luego sube a un 10-12% y el banco tiene el derecho, por supuesto, de hacerlo en el caso de Estados Unidos. Y entonces empieza a hacer eso y eso lo que crea es una parte de la pregunta de cómo era posible que quienes crearon de alguna manera la crisis también fueran quienes están ahí adecuándose. También afectó el hecho de que hayan sido rescatados por el gobierno, independientemente acá no estamos para discutir si para bien o para mal, pero de nuevo lo rescata el gobierno y todo eso da una parte a que ya no se pueda, de acuerdo al autor de este white paper, confiar en el gobierno. Y es ahí donde se crean las tecnologías como el Bitcoin y el Bitcoin empieza a ser primero descentralizado, segundo se crea una oferta limitada, es decir, el último bloque debería de ser minado al 2140, ya vamos a entrar un poco a esto de bloques, y finalmente, ¿verdad? Es transparente, se pueden ver las transacciones de manera clara dentro del blockchain o dentro de, digamos, este mecanismo de transacción que vamos a desarrollar. Las monedas fiat, pues es limitada, hay un nivel opaco. ¿Por qué? Porque la decisión de emitir más dinero depende solo del gobierno, no es consensuada, no es clara y al final es centralizada. Todo esto es la antesala para la creación de una de las monedas tal vez más importantes que ha marcado la época. Entonces, ¿cómo nace el Bitcoin? ¿Cómo se desarrolla? Primero se desarrolla a través de ciertos lugares de discusión donde era de criptografía, porque la gran pregunta era cómo hacer una transacción segura que no se duplique. La duplicidad venía con el problema del doble gasto, es decir, que si yo tenía el Bitcoin se divide en satoshis, entonces si yo tomo un satoshi y lo utilizo en España, que no sea utilizado en Francia. Y entonces, de nuevo, todo eso crea una complejidad respecto a cómo resolverlo. Y es ahí donde se comienza a desarrollar la tecnología detrás de los sistemas de consenso. Y entonces, ¿cómo funciona el blockchain? Funciona como un libro mayor que tiene debe y haber y que están las transacciones de un lado y del otro. Y la forma más sencilla es entenderlo como un correo. Cuando tú le envías un correo a alguien, tú tienes tu propia dirección de correo y tienes la dirección de correo del otro. Y entonces lo que hace enviar un correo es eso a la parte de la transacción, por decirlo así. Lo mismo, del lado del blockchain, tú tienes que tener, o del Bitcoin, tienes que tener una billetera, tu correo y otra billetera y para que puedan hacerse transferencias entre una y la otra. Entonces, ¿qué era lo que garantizaba? Primero, era mucho más rápido las transacciones verificables, seguras e inmutables. ¿Qué es esta palabra inmutable? Que no se puede cambiar la transacción, porque el punto es, queda en un debe y haber y el primer bloque que se llama Génesis, entonces graba esa primera transacción y tal vez la segunda y la tercera. Pero luego el siguiente bloque graba la segunda, la tercera transacción y agrega la cuarta. Y entonces el otro lleva la tercera, la cuarta y agrega la quinta. Y entonces va haciendo una cadena. Es como una base de datos que se va encadenando una de otra. ¿Qué es lo que eso permite? Que yo no puedo editar esta transacción 2 o la transacción uno porque está grabada en diferentes, llamémosle, cuadernos de Excel digitales, para hacerlo más sencillo. Y entonces, si yo quiero cambiar este, tengo que borrar todos. Y borrar todos, entonces invalidaría muchas transacciones. Y eso es lo que hace que su beneficio sea seguridad, transparencia y descentralización. Si nos vamos hacia eso, entonces tiene que haber actores para garantizar eso, porque lo que quieren es
mimetizar de alguna manera lo que es la finanza tradicional, los bancos, y pasarlo hacia estas funciones. ¿Cómo se hace? Primero, pues los mineros. Los mineros tienen la función de validar transacciones y agregar bloques a la blockchain. Es decir, validan la transacción, pero también minan el Bitcoin. Por eso es que es importante porque agregan nuevas monedas a, para que sean utilizadas. ¿Cómo es el proceso? El proceso es relativamente complejo para el Bitcoin porque se creó un Proof of Work o un POW. Es que lo que hace es que una computadora debe resolver un problema matemático. Y es decir, un problema complejo que no se puede resolver de manera sencilla. La complejidad va aumentando. Por eso es que has visto que cada vez se necesitan más servidores, que lleva una computadora, porque mientras más se minan, la complejidad del problema va siendo más difícil. Y entonces, ¿cuál es la recompensa? Dos recompensas. O reciben token, que es la moneda, o reciben tarifas de transacción, los famosos fees que te cobra cualquier banco, cualquier institución financiera, ellos también dentro de este lado. Entonces, esa figura es importante porque sin ellos, pues no habría. Por supuesto que el minero necesita vender la moneda, vender el Bitcoin para convertirlo en moneda fiat, en dinero tradicional, para poder hacer sus transacciones. Todo esto, por supuesto, mientras va creciendo la posibilidad de comprar y vender a nivel global en una criptomoneda. Entonces, esto lo que hace es que luego están los nodos. Los nodos son las computadoras que almacenan esas hojas de Excel que habíamos hablado, que se llamaban bloques, los va almacenando y hay nodos completos completos y nodos ligeros. Vamos a entrar a eso en diferentes ediciones, pero lo importante es que verifican la transacción. Por eso cuando tú haces una compra en Bitcoin, de repente va el proceso de transacción, más nodos, más respaldo, más facilidad. Entonces, ¿cómo se relacionan los mineros y los nodos? De manera muy sencilla. Los mineros crean nuevos bloques en la blockchain a través de las transacciones y a través del incentivo que tienen de recibir una moneda. Los nodos van validando las monedas constantemente y eso lo que crea es una red para poder hacer transacciones. Pero de nuevo, ¿cómo validan las transacciones? Ahí entran los mecanismos del consenso. Y los mecanismos de consenso, a través de la validez, generan un acuerdo de validez de las transacciones y existen dos, los más tradicionales, que son Proof of Work, que es mediante un trabajo computacional, que es lo que tiene Bitcoin, y Proof of Stake, que es la validación según la red, la cantidad de tokens que se tiene, que es lo que tiene la moneda Ether del blockchain Ethereum. De nuevo, vamos a entrar a mecanismos de consenso en otras ediciones porque es un tema realmente apasionante. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque previenen el doble gasto, previenen a través de una resolución de un problema matemático, se le da a un minero y no el mismo problema se le va a asignar a otro y empieza a repartir, ese sería un problema. También el doble gasto. Luego, protección contra ataques y es que dificulta el ataque como el ataque del 51, que lo vamos a ver en nuestro capítulo de consenso como una parte dentro de la red. Y finalmente mantiene una integridad, es decir, mantiene la confiabilidad y la seguridad en el sistema. Ahora, para todo esto es necesario la criptografía. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener, así como en tu banca en línea puedes tener un PIN o una clave, dentro de esto, pues tú eres tu propio banco cuando empiezas a hablar de tokens y criptomonedas, y es que tienes que tener una billetera. Vamos a entrar a explicar eventualmente qué es una billetera caliente o una billetera en frío, pero tienes que tener una billetera que sería como tu dirección de correo electrónico, y entonces ahí te van a depositar o ahí vas a poder comprar. Y eso para poder, como tu tarjeta de débito dentro del banco tradicional, tienes un PIN, también hay eso. Hay claves que son públicas para hacer transacciones, digamos si se puede ver, y las privadas, que son las que no es de compartir. Luego hay firmas digitales, que es que se valida la transacción. Y finalmente hay algo apasionante, de lo que iremos hablando en otros episodios, que son los hashes y los cifrados. Todo esto va haciendo sentido para validar la transacción. ¿Por qué? Porque en el banco está el sistema de transacciones, la validación, está el PIN, está el reconocimiento facial de tu teléfono móvil, todo eso son dispositivos de seguridad. Pero del otro lado se tenía que utilizar para poder descentralizarse, se tiene que dar todo lo que ya tienen las finanzas tradicionales, solo que para que uno lo maneje.
Entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Por qué existe? Porque pues ha habido el sistema financiero tradicional y las monedas tradicionales han tendido, sobre todo en el 2020, a tener un nivel de emisión muy fuerte, lo cual ha llevado a niveles de inflación muy altos. Hay una exclusión financiera, sí, hay un gran sector desbancarizado, o sea, que no tiene acceso a la banca, y entonces a través de temas digitales puede ser esto mucho más fácil. Y finalmente, la centralización, que ¿por qué es que preocupa? Porque el gobierno puede llegar a decir, bueno, sí, hoy vamos a emitir tanto porque no necesitamos, y necesitamos dinero para X, Y o Z. Puede ser que yo esté de acuerdo, puede ser que no, pero eventualmente el punto es que está centralizado. Entonces, por eso se busca este tipo de activos. ¿Cuáles son las ventajas de las criptomonedas? Primero, que es descentralizado, tiene una inclusión financiera. De hecho, muchos países que tienen dificultad de contener diferentes monedas usan criptomonedas. Son transparentes, se pueden validar las transacciones. Hay plataformas como Etherscan que puede utilizarse para esto y finalmente es adaptable para las nuevas tecnologías como Web3 o Internet de las Cosas, IoT, temas que por supuesto iremos. Recuerden, esto solo es una parte introductoria. Así que bueno, ¿cómo tenemos las proyecciones futuras? Pues pensamos que a corto plazo va a ir una creciente adopción institucional de las criptomonedas, lo hemos visto con fondos de inversión, lo hemos visto con diferentes y ahora los ETFs, los Exchange Traded Funds que tenemos, ETFs ya lo vamos a ir hablando, hemos visto que hay cada vez más adopción, ya El Salvador, su moneda oficial es el Bitcoin, ya hay otros países que utilizan monedas digitales como su moneda bancaria, el caso de Nigeria, el caso de Bahamas, el caso de Jamaica. Así que ya ha habido esto está ya en línea. La de mediano plazo es un aumento de los casos en uso de países en desarrollo. Sí, ha habido cada más adopción. Se espera que sea más. Todo depende también de la regulación a nivel global y de cómo se va desarrollando esto. Y finalmente, hay una idea hacia el largo plazo que yo en lo personal creo que va a ser muy compleja y va a ser muy a largo plazo, pero bueno, es una parte de lo que se dice dentro del proceso que al final va a reemplazar el dinero fiat. Probablemente sí, a través de CBDCs, que son criptomonedas emitidas por la banca central, que son como una forma de el dinero tradicional, como un dólar impreso y un dólar digital, y pasa a ser eso. Puede suceder, ya está sucediendo en tres países anteriormente mencionados, pero de nuevo son importantes. Así que aterrizando, lo que hemos visto hoy, básicamente la evolución del dinero, del patrón oro a las criptomonedas, la tecnología de blockchain, hemos ido entendiendo de manera muy sencilla cómo es que funcionan los mineros, los nodos y la parte de transacción, y finalmente hemos entrado a la criptografía. Así que si te has quedado hasta este momento, quisiera hacerte un llamado a la reflexión donde la evolución del dinero está sucediendo y al final pues tiene ese valor y confianza. Las criptomonedas son un cambio de paradigma, así que requieren un esfuerzo para poderse identificar y finalmente un llamado a la acción donde pues claro, esto ha sido introductorio, vamos a seguir cada semana con un video, pero lo interesante es que explores sobre las diferentes criptomonedas, aprendas sobre los avances y que consideres cómo podría ser este factor dentro de tu vida. Así que muchísimas gracias por llegar hasta este momento. De nuevo, fue un gusto acompañarte y espero este sea un recurso más, ojalá, porque está leyendo diferentes fuentes para aprender sobre este maravilloso mundo de las criptomonedas. Así que muchas gracias por acompañarme.